Esto es lo más cerca de Alfredo Citarrosa que voy a estar en mi vida, digamos. ¿Ya empezamos, Martín? Sí. Bueno, buenas noches, muchas gracias por venir. Primero que nada a los invitados y segundo al público. Yo soy Gustavo Verdecio, el que cura, dirige. ¿Cómo es que me decís vos, Mauricio? CEO, gerente general, CEO de la... capitán, depende del momento de la charla. Depende del WhatsApp que me mande, tengo un título diferente. Pero bueno, la cuestión es que estoy a cargo de la curaduría de esta colección y es un placer tener a Mauricio otra vez haciéndonos un libro, y tengo entendido que es probable que no sea el último, así que... Dicen las malas lenguas que no. Dicen la mala lengua que no. Así que acá un año o dos ya van a ver. Bueno, mi función acá va a ser simplemente ceder la palabra y el micrófono, así que me gustaría que hablara primero Mauricio y que diga lo que tenga que decir. Muchas gracias. En realidad tengo recién decía de ellos, para que estemos todos en sintonía. Martín, general me decían, bueno, contando cómo va a ser esto, digo, esto va a ser una charla de amigos, digamos, ese es el espíritu un poco de este encuentro, que cada uno va a decir lo que siente en función de lo que esté viviendo. Yo no voy a hablar demasiado del libro, primero que nada porque me gasté todo lo que tenía para decir en el propio libro. Doy por sentado que ahora cuando bajen cada uno de ustedes va a comprar 4 o 5 libros, así que no quisiera spoilear nada. Tenemos al Hombre Araña ya vigilando que cada uno compre libros, así que está atento con eso. Lo decía Martín, para mí fue una experiencia que seguramente me va a acompañar el resto de mi vida, sobre todo porque uní parte de mi infancia, tuve el enorme honor, esas vueltas de la vida que a veces suceden, de haber conocido a Alfredo. De hecho le llevaba el diario, mis padres tuvieron reparto de diarios en Madrid durante mucho tiempo, y esa cuestión así medio de niñez, adolescencia, juventud, durante muchos años con mis hermanos los íbamos a ayudar, y en esas vueltas de la vida dio que en la calle Concagua, si no recuerdo mal, había que llevarle el diario a Alfredo. Y el recuerdo que tengo, siendo un adolescente, es Alfredo a veces jugando con la perra en la puerta, de hecho lo cuento en el libro, y bueno, para mí era como llevarle el diario a un dios del Olimpo, ¿no? Picharse, una cosa maravillosa. Y me acuerdo que yo le daba el diario y lo miraba, y él decía, brazo gurí, ¿no? Una cosa así. Y las vueltas de la vida hicieron que, casi 40 años después, tuviera la fortuna de escribir un libro sobre Alfredo, que obviamente me conectó inmediatamente con ese momento de mi vida. Después, bueno, hay alguna anécdota de haber ido a una música, que Alfredo estuviera ahí cantando una canción también a capela. Y yo, como decía, no quiero spoilear demasiado del libro. Sí, lo que decía Martín es verdad, y lo hemos hablado en estos días con Martín, de la maravilla de cómo Alfredo, 40, 50, 60 años después, sigue generando algún guiño, alguna sorpresa, a propósito en este caso de esa etapa, que como bien decía Alfredo, algunos con lo que fue de mala fe, podemos decir, señaló en las redes sociales, esa no es la etapa, hay un error. A mí casi me genera un paro cardíaco en el canal. Martín es testigo de eso. La respuesta de Martín es, quédate tranquilo, yo me estoy yendo de vacaciones, claro, yo estaba acá y estaba yéndose de vacaciones, que eso lo vamos a solucionar, y ahí consultamos, fuimos a la fuente como corresponde, y descubrimos todos, creo que había ahí una cosa que no era sabía. No voy a obviamente ahondar demasiado en lo que, como decía, fue y es haber hecho un libro sobre Alfredo, porque además me obligó, en el buen sentido y amplio de la expresión, a revisar todo su camino vital y artístico, encontrarme con trabajos maravillosos, y espero que mi trabajo, mi aporte a la carrera de Alfredo, se acerque mínimamente a trabajo, por ejemplo, como el mediador, que tengo el enorme gusto que esté acompañando hoy, que fueron material de consulta, de referencia, y descubrí un nuevo Alfredo, digamos, ¿no? O sea, aquel ídolo de la juventud, ídolo referente absoluto de la música popular. Bueno, me encontré con un Alfredo un poco más íntimo, un poco más cercano, y descubrí varias facetas. Quise hacer hincapié en dos en particular. Primero que nada, la coherencia de Alfredo, ¿no? En el sentido de, fui a husmear y a investigar archivos de los 60 y los 70, después obviamente más cerca de los 80, y fui armando ese rompecabezas de lo que fue el camino del recorrido vital y artístico de Alfredo, y sino que comprobé, en todo caso, la coherencia de su discurso, de su palabra, de su accionar y de su arte. Y lo otro, bueno, el aportar también desde otro lugar, siempre en el sentido del homenaje, al Alfredo escritor, ¿no? Él mismo dijo más de una vez,
bueno, que casi que fue por accidente, cantor, como le gustaba decir, y descubrir textos maravillosos justamente de su creación. Y después, bueno, obviamente que en un contexto de estas características, este encuentro de amigos, se puede decir, siempre hay que agradecer, y es el momento indicado para hacerlo. Primero que nada, la confianza de Martín y Gustavo, después de haber vivido la experiencia de por Pierrot, embarcarnos juntos de alguna manera en un nuevo libro, con el desafío además que significaba abordar una figura enorme como la de Alfredo. Después, la gente, en este caso la gente de la sala, Raúl, todo el equipo, por darnos cabida en un lugar absolutamente simbólico. De hecho, cuando empezamos a manejar la posibilidad de la presentación, cuando ya el libro era un hecho, me acuerdo con Martín, yo le dije, mira, para mí hay que hacer lo imposible para que el lugar sea la sala de Camacuá. Para los que no saben, simplemente un adelanto, después que volvió del exilio en marzo del 84, esa caravana maravillosa, que de alguna manera, lo dice Alfredo en su momento, fui el último artista en irme y voy a ser el primero en volver, y cumplió con esa premisa. Llegó del aeropuerto de Carrasco, fue recibido por una multitud que lo saludó por toda la Rambla, y acá fue el primer lugar donde de alguna manera interactuó se reencontraba con su pueblo después de tanto tiempo. Así que esto tiene un valor simbólico. Seguramente el espíritu de Alfredo anda por ahí en algún rincón escuchándonos, así que portémonos bien. Y agradecerle a mi familia, a mis amigos, a mis hijas, a Nati por el apoyo. Yo soy muy emocionante, perdón. Y por supuesto que dejo para el último, y no en mano, el apoyo de la Fundación Citarrosa, a propósito de que estuvieron muy atentos a lo que estaba pasando con el proyecto del libro, y de alguna manera le dan un cierre maravilloso con el aporte de una serie de fotos documentales que tienen un enorme valor histórico y que justamente hacen referencia a esta caravana en gran medida, ¿no? Como nos gusta decir a los que hacemos este tipo de cosas, cuando uno hace un libro, termina siendo una botella al mar, ¿no? Que lanza y deja de pertenecerle y hace su propio recorrido. Piazzolla decía más de una vez, yo compongo para mí con la esperanza que le guste a los demás. Yo en este caso, bueno, con un gran honor y un gran amor hice este libro de Alfredo, que tanto me gustó hacerlo que ojalá mínimamente le guste al futuro lector. Muchas gracias a todos por la compañía y gracias a ustedes. Por supuesto que al querido Eduardo, que como bien decía Martín, cuando le propuse, mira, nos haría un enorme honor que en este lugar, en este sitio, cerrara con algo de música, y la respuesta fue, cuenten conmigo absolutamente. Así que gracias a todos. Pasamos a Martín entonces, a ver cuáles son tus impresiones sobre el proyecto. Quisiera empezar por la colección, y capaz que acá los responsables son ustedes, Martín y tú, y bueno, no sé qué más. Estos proyectos a veces ocupan a más gente, ¿no? Pero porque me parece que la idea de la colección es formidable. Es decir, a veces las historias parece que estuvieran ya todas contadas, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué más podemos aportar, no? ¿Qué más podemos decir de Citarrosa? ¿Qué más podemos decir de Jaime Ross? Y sin embargo, uno puede encontrar una nueva forma de contar las cosas desde otra perspectiva, encontrar otros giros, y eso creo que es lo que encuentra Mauricio y los otros autores de esta colección. Por eso digo que me parece fascinante que a partir de un disco, de esta propuesta, ¿no? De tomar un disco como referencia, y a partir de ahí empezar a desarmar o deconstruir, a mostrar a nuestros artistas, ¿no? Eso me parece genial. Y Mauricio lo hace muy bien con este libro. La verdad que me ha gustado muchísimo, porque uno encuentra dentro de ese Citarrosa que ya conocemos de alguna forma, otro Citarrosa con otras perspectivas, ¿no? Otros puntos para encontrarlo. Y eso me ha gustado muchísimo, cómo a partir de cada canción de ese recital emblemático que fue el de Obras, se puede ir hilvanando a Alfredo en sus diferentes facetas, no de una forma lineal, ¿no? Desde que nació todo su trayecto biológico, digamos, sino desde lo que es el arte, ¿no? Desde cada canción. Eso me gustó muchísimo, está muy bien hecho. Y rescatar un par de cosas que, digamos, más allá de lo que está en el contenido del libro, que yo encontré con este libro, que no tiene nada que ver con el libro siquiera, en parte sí. Una es encontrarme de vuelta con Mauricio, con quien habíamos estudiado hace muchos años. Que gracias, Alfredo, nos encontramos de vuelta. Y el otro es lo que comentaba Martín y Mauricio también sobre
la portada del disco que motiva este libro, ¿no? Y es que cuando el libro ya estaba impreso, tengo entendido, ¿no? O sea que ya no había nada que hacer, empieza a surgir en redes por el propio autor de la carátula del disco. O sea, estamos hablando de Rodolfo Fuentes, un diseñador muy conocido, fotógrafo, que dice que esa carátula no corresponde a este recital. O sea, el libro habla del recital del Estadio Obras, año 83, y Rodolfo dice que él es testigo, porque bueno, él fue el diseñador del disco, que esa tapa es del recital del Estadio Centenario del año 84. Es un recital que dio Alfredo, muy, muy recordado, que fue a pocos días de haber vuelto, el 31 de marzo del 84, bueno, pocos días después el recital del Centenario. Y lo que sí es cierto de todo eso es que la fotografía que está en esta hermosa portada es del recital del Estadio Centenario del año 84. O sea que en eso Rodolfo tenía toda la razón del mundo, ¿sí? Y de hecho pudimos verificar que mucha gente que asistió al recital del Estadio Centenario está convencida hasta el día de hoy que tiene ese disco en su casa, el LP, de que tiene el disco del recital del Estadio Centenario que fue, ¿sí? Y nosotros descubrimos eso también, que realmente esa portada correspondía a otro recital. Es decir, el contenido musical del disco efectivamente es como está en este libro y como dice el propio disco, es el recital del año 83, del Estadio Obras. Pero cuando se editó aquí en Uruguay, de hecho, un detalle que tal vez algunos conozcan, la portada con la que se editó el disco en Argentina, es una portada muy particular, es un dibujo de Alfredo con un muro de ladrillo naranja detrás, y esa portada además, quiero hacer notar, es un diseño de Jorge Nasser, del músico. Bueno, esa portada del año 83, del Estadio Obras, por alguna razón no fue utilizada acá en Uruguay, tomaron la decisión de utilizar esta fotografía y se ve que no tenían fotografías de Estadio Obras y tomaron una fotografía del Estadio Centenario y en ningún momento hicieron la aclaración, ¿no? Por acá yo me atrevo a pensar en que hubo una especie de ambigüedad a propósito, ¿no? De que, bueno, el que lo quisiera comprar porque era el Estadio Centenario, que lo comprara sin saber, y el que lo compraba sabiendo que era esto, sí pasa. Y bueno, y así quedó hasta ahora, ¿no? Ya vemos que 40 años después estamos descubriendo con sorpresa, bueno, esta mezcla entre la tapa y la música del libro. Bueno, un hermoso libro que agradezco que exista. Realmente es otro aporte a encontrarnos con Alfredo y ojalá que se siga trabajando. Nosotros desde el archivo estamos promoviendo que se hagan nuevos trabajos, investigaciones, ¿verdad? De reencontrar a Alfredo, ¿verdad? En sus canciones, en su archivo, en sus temas inéditos, en sus grabaciones. Así que bueno, todos estos aportes, como este libro, son realmente maravillosos y este en particular está muy logrado. Así que felicitaciones, Mauricio. Muchas gracias, Martín. Serena, le paso el micrófono. Muchas gracias. Yo no sé ya qué aportar a esta cuestión, pero bueno, por un lado una alegría siempre este tipo de cosas y libros que salen sobre papá son como otra semillita que lo hacen permanecer, ¿no? Y como que seguir con nosotros. Y esto también, ¿no? de las distintas visiones que nos permiten conocerlo desde otros lugares. Estaría buenísimo hacer 200.000 bueno, Eduardo lo podemos escuchar horas hablando de papá y tiene unas anécdotas increíbles que uno quisiera realmente tener como una grabadora en la cabeza para poder tomar nota de todos los cuentos y anécdotas de tantos amigos. Desde mi lado nada, puedo contarles capaz un poco de la realidad que se vivía en aquella época cuando el Estadio de Obras. Yo tenía en aquel entonces 9 años, era muy chiquita, y no estuve en ese recital. Nosotros habíamos vuelto de México hacía muy poco, cuando papá se enteró, estando en México, que en Argentina se había levantado la prohibición de escucharlo, que se lo estaba pasando por radio. Enseguida quiso armar valijas y venirse para acá. Pero en Uruguay todavía estaba prohibido, seguía la dictadura en funcionamiento, digamos. Con lo cual, rápidamente y en pocos meses resolvieron juntar todo e irse.
papá se vino en aquel momento desde México para Buenos Aires, ya a instalarse acá, y nosotras, mi hermana y yo, teníamos 9 años y 13, y teníamos que retomar nuestros estudios, ¿no? Íbamos a la escuela, yo y ella en primeros años de liceo, con lo cual resolvieron que papá se venía para Buenos Aires y mamá se venía con nosotras dos para Uruguay para poder retomar la escuela, que por cierto llegamos a Uruguay nosotras en junio del 83 con los cursos a la mitad del año, ya en junio, ¿no? Ya para más bien de salida. Una cosa curiosa además es que nos encontramos con la maestra que había tenido, yo volvía a cuarto año, con la maestra que había sido de cuarto año de mi hermana cuando nos fuimos. Entonces ella luchó para que nos quedáramos en el grado que correspondía por nuestra edad con nuestros compañeros que habíamos dejado de lado cuando nos fuimos. Yo en realidad en México no había terminado tercero de escuela y estaba volviendo a Uruguay a retomar un cuarto año que ya iba por la mitad. O sea, que una realidad compleja, ¿no? En realidad debía haber perdido un año en ese proceso. Y bueno, y gracias a ella pude reenganchar con cuarto y seguir la escuela adelante. Pero bueno, en aquel momento nosotros nos vinimos para Uruguay. Mi madre tuvo que vender toda la casa, desarmar en México una casa entera, nuestros juguetes. Nos hicimos una venta de garage, me acuerdo, en el patio de casa, donde mamá nos festejaba, qué lindo, van a vender los juguetes y ponerles precio a las cosas. Imagínense, ¿no? Vaciando la casa totalmente. Y tratando de que nosotros no lo viviéramos como una experiencia traumática, ¿no? Bueno, regalarle los juguetes favoritos a las amigas, y bueno, cuestión que el día que nos veníamos al aeropuerto, ya para volvernos, papá ya estaba en Argentina y nosotros veníamos para Montevideo, hay una tormenta, el vuelo se suspende y tuvimos que volver para casa a dormir con la casa vacía. Fue tremendo. Que hasta el día de hoy me acuerdo del colchón en el piso para dormir las tres en esa instancia previa. Y bueno, nosotros ya estábamos acá cuando el 31 de marzo del 84 finalmente papá retorna a Uruguay y estábamos mi hermana y yo en la puerta del aeropuerto para recibirlo, que viajaban en el avión, mamá había ido a buscarlo. Me tuvieron que dar una inyección de penicilina porque yo estaba muy mal, no me acuerdo qué es lo que tenía, pero me la piqué. Y bueno, y estuve también presente en esa caravana de venida para acá, para EU. Y bueno, otra anécdota graciosa, que yo era muy celosa de mi papá. Y cuando veníamos en el auto, el auto era el auto de mi abuelo. Venía mi abuelo manejando, papá en el asiento del acompañante, y atrás venía mi madre, mi abuela, mi hermana y yo a UPA, ¿no? Y papá con la mano por la ventana saludando a todo el mundo. Y en un momento yo veo una mujer que se acerca al auto y la veo que le quiere arrancar un botón del saco. Y ahí me viene que no podría ser que le arrancaran un botón del saco de mi papá. Entonces saco yo la mano por la ventana a pellizcarle la mano a la pobre señora, que hasta el día de hoy digo, pobre, qué horrible. Y no la dejé sacarle el botón. Pero bueno, nada, un poco para pintar el panorama de aquella época y las edades nuestras, que a veces también tienen otra mirada completamente distinta. Lo que sí me acuerdo es que ese regreso de la cara de mi padre no la volví a ver nunca más. No, fue el día más feliz de su vida, como dijo él. Así que bueno, por ahí mi aporte. Muchas gracias, Elena. Y bueno, parece que tenemos un señor con unas cuantas anécdotas acá, así que Eduardo. Muchas gracias. Para mí siempre me produce una gran emoción hablar de Alfredo. Y en este lugar yo iba en la camioneta adelante con el ruso Ivanier, en un Toyota azul, en la caravana. Fue muy fuerte todo eso porque no sabíamos qué podía pasar. Después estábamos en la casa del abuelo de ellos y esperábamos cada rato la noticia. Cayó uno, cayó otro, todos los de ADEMPO, la Asociación de la Música Popular Uruguaya. Iban cayendo los compañeros y salían y venían con noticias nuevas, ¿no? Pero yo creo que hay muchas posibilidades de escribir muchos libros sobre Alfredo, así que vas a tener para rato, porque hay muchos Alfredo, en cada uno de nosotros hay uno, ¿no? Y experiencias muy ricas vividas, inclusive seguimos viviendo experiencias muy ricas, de algún modo siempre está entre nosotros. Puedo decir
que no hay reunión de músicos, o asado, lo que sea, que no se termine hablando de Alfredo. Siempre pasa exactamente lo mismo. Es tremendamente fuerte la presencia de él entre todos los músicos, ¿no? Pero por lo menos en lo que estoy yo, siempre se termina hablando de Alfredo. No somos muy de juntarnos muy seguido por razones laborales y por la vida misma que nos lleva, pero hay amigos que tienen costumbre de reunirnos, algunos músicos que arman y caemos con patota por allá. Claudio Rinaldi, sobre todo, uno de los grandes amigos del grupo Tanto Más, cada tanto le dice, bueno, Ulises, tengo ahí fuego prendido. Y siempre está Alfredo presente, ¿no? Cotidianamente. Incluso las anécdotas repetidas, y a veces hasta uno duda la verdad de esas anécdotas porque reconoce que personajes que no estaban se cuentan dentro de la anécdota. Esto siempre la vergüenza ajena de mentirlo, ¿no? Pero esa necesidad de participar de la historia, sin temor a equivocarme, una de las representaciones de nuestra identidad más grande, ¿no? Por cierto, cuando se habla de cantores, se habla de Gardel y se habla de Citarrosa. No hay otra representación mayor para nuestra música popular por acá, por estos lares. De modo que, ya digo, cada uno tiene su visión, su experiencia, y de alguna manera las canciones también siguen caminando y generando en el otro una activa participación. Siempre me acuerdo unas palabras del Bocha Benavides en una clase de literatura que para mí es notable. El Bocha dijo: el autor es un visor inteligente de su obra, sabe lo que hizo, pero no lo que le salió. Siempre la obra termina haciéndose en el otro. Los verdaderos creadores de lo que nosotros hacemos son ustedes, los que lo reciben por último, y eso es maravilloso. Por eso el arte en los sistemas que cuestionan, que arrasan con las libertades, lo primero que atacan es la cultura, porque la cultura artística es revulsiva, genera una participación activa de cada uno de nosotros, y así seguirá siendo. Yo sé lo que compuse, pero no sé lo que me salió. A veces es tan curioso porque vienen personas que interpretan de otra manera y uno dice: yo no escribí eso, pero en el fondo vas a ver y escribiste también eso. Y en las canciones de Alfredo hay una presencia de nuestra vida tan profunda que todas las canciones hablan de nosotros. En algún grado siempre estamos metidos en la canción. Si habrá oportunidad para seguir escribiendo y conociendo a este grandote, ¿no?, que extrañamos tanto siempre. Yo espero todos los días la llamada de las 3 de la mañana. ¿Qué estás haciendo, Lolito? Y estoy durmiendo, desgracia. Y no te querés venir por casa. Y bueno, ya arrancábamos a las 3 de la mañana a la casa. Y siempre había un plato de guiso del mediodía recalentado o un vinito abierto. Y el brazo abierto de Alfredo para abrazarte, incluso para regalarte todo lo que tenía. Yo tengo una disputa hace años por los 4 que me regalaron. Hay alguien que me lo reclama 2x3, yo digo: es mío, me lo regaló a mí. Y bueno, y la cantidad de... No le podía decir a Alfredo: che, qué lindo tal cosa, ¿te gusta? Bueno, llévatelo, es tuyo. No podía, era demasiado. Y bueno, yo me imagino las historias que pueden todavía el tiempo ir madurando como para que cada uno de los más cercanos, la familia, pueda seguir escribiendo otras historias, ¿no? Ustedes la descubren todos los días, cosas nuevas. Así que para mí es un privilegio estar aquí, porque además ese día que volvió Alfredo, esto estaba tapado de gente. Yo andaba por ahí porque me había tocado alguna actividad de seguridad, por mi físico que impresionaba.
Y además yo fui a verlo al recital del libro y no quise saludarlo antes. Fue muy emocionante para mí estar en el público, y después, cuando en el intervalo que fui a saludarlo, allí me presentó a Mercedes Sosa, que la conocí esos 10 minutos. Después la pude ver cantar en muchos lados, pero no tuve nunca más la oportunidad de estar mano a mano. Y fue maravilloso ese día, fue muy fuerte. Y me dice, bueno, vamos a lo de Manolito, que Manolo, el de la canción, había abierto un boliche en Callao, y nos fuimos todo al boliche allí. Y Manolito le pone una botella de whisky a Alfredo y dice, muchas gracias, Manolito, pero no estoy tomando, tomo Coca-Cola. Esa noche fue maravilloso esa experiencia, porque realmente fue un coraje muy grande. No sabíamos qué podía pasar después. Incluso en un momento dado nos llama Joseca a pedirnos, por favor, vénganse, que Alfredo sacó pasaje y se quiere ir. Y dijimos, está loco, no puedo. Entonces nos fuimos con Benavides, no recuerdo quién más iba bueno, y ahí lo conoció Mario Carrero, lo conoció en ese viaje, que fuimos a hacer un asado en la casa de un amigo, y Alfredo lo recibe y le dice, me dijeron que usted es anarco, le dice a Mario, y Mario es muy atrevido, me dijeron que usted es comunista. Sí, señor, lo que no me dijeron, dice Alfredo, que era usted bastante atrevidito. Bueno, muchas gracias, de verdad. Bueno, voy a tener la oportunidad de disfrutar este libro, regalárselo a algún amigo también, que ya me lo pidieron, que no podían venir gente del interior. Así que voy a arrimarme al instrumento, porque eso vine, y tratar de recordar alguna música del maestro. Para Mauricio, un par de elogios. Resaltar que, si bien el libro no es voluminoso, lo bien documentado que está. Desde las biografías clásicas como la de Eduardo Erro o de Guillermo Pellegrino, hasta los autores más generales de nuestra música popular como Curiún o Rubén Olivera, muy bien documentado. Y el otro elogio es que conozco músicos, amigos, que les ha encantado el libro y quiero transmitirlo aquí, y en particular de dos de los guitarristas que estuvieron en el recital, que tuvieron la oportunidad de leer el libro, Nando Labrín y Alfredo Gómez, y que también apreciaron muchísimo y les gustó mucho el trabajo. Simplemente quería dejarlo de testimonio.
acá de Alfredo, que es un clásico